Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En el video de hoy le voy a dar continuación al análisis y reflexión que estaba haciendo de La Naranja Mecánica. Eh, ya he abordado algunos aspectos importantes de la película, pero hay dos que quedan que para mí también son importantes de abordar, porque si no siento que el análisis y la reflexión que estoy haciendo quedaría muy escueto, ¿no? Entonces, bueno, antes de iniciar como tal con el video, pues repetir lo que digo en muchos videos, que tomen esto como una opinión, una reflexión, un análisis propio, no es una verdad dura. No creo que con nada se pueda dar una verdad absoluta, y la intención de este canal y de mis videos no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino como plantear lo que yo pueda plantear con respecto, en este caso, a la película, que ustedes saquen sus propias conclusiones, comentarios, reflexiones, háganmelas saber y pues bueno. Entonces, en el video de hoy quiero abordar el tema del método Ludovico. No puedo evitar pensar en el tarado del Derbez con sus porquerías de la familia Peluche por Ludovico Peluche, ¿no? Pero es que creo que el método Ludovico sí es como igual de absurdo que ese sujeto, ¿no? Pero absurdo como en el aspecto en que muchas personas que están como muy apegados a la ciencia pueden llegar a hacerlo, ¿no? O sea, en el sentido de que como que hay una rigidez y una cuadradez, por así decirlo, tan amplia, tan dura, que no permite opiniones, ni cuestionamientos, ni nada, ¿no? Como la ciencia por la ciencia, hasta que la misma ciencia, otras personas prueban algo distinto, ¿no? Y entonces ahí se les acaba el mundo, pero bueno. La cuestión del método Lodovico es una cuestión bien interesante porque, eh, por ejemplo, para ilustrar como la importancia de, mi mamá es psicóloga, y cuando ella estudió la carrera, le dejaron como tarea ver la película, ¿no? Por lo que ella me contó. Igual si ella lo ve, pues me corrige si me equivoco. Pero sin mal no recuerdo, me contó que uno de los objetivos de esa tarea era que pudieran ver la película y pudieran analizar la cuestión del método Ludovico, ¿no? Hacer una crítica. Porque por lo menos a ella lo que le dijeron es que la película hacía una crítica muy directa a la cuestión del conductismo, ¿no? Que eso es básicamente el planteamiento del método, ¿no? Y entonces creo yo que esa crítica, hasta cierto punto, si no es que del todo, sigue vigente en cuestión a esta crítica, ¿no? O sea, la película creo que plantea cosas muy interesantes, pero creo que uno de los puntos medulares es precisamente el aplicamiento de este método, ¿no? De este tratamiento, como le dicen. ¿Por qué? Porque, como ya lo planteé en los videos anteriores, el protagonista Alex es una figura, es una persona altamente destructiva, ¿no? En muchos sentidos es un violador, es un asesino, ladra, roba, digo ladra por ladrón, ¿no? Es un vil perro, la verdad. O sea, creo que el personaje es muy carismático porque, hablando como de estas cuestiones de personajes que tienen ciertas estructuras, pues él cae como en esta categoría, ¿no? Como muchos de mis colegas dicen narcisista o psicópata, bla, bla, pero sí tiene este rasgo como muy marcado de que, a pesar de que es un ser muy, muy oscuro, sí puede llegar a tener cierto carisma, ¿no? Que eso es lo interesante también de la película, que hasta cierto punto, cuando él empieza a vivir como todas estas, pues, dificultades, precisamente que son consecuencias de sus acciones, pues como que uno no puede evitar como sentir algo de empatía y decir como, chale, sí se le está pasando bastante mal este güey, ¿no? Y luego uno recuerda todo lo que hizo y dice, pues tal vez se lo merece, ¿no? Que bueno, esta cuestión del planteamiento de la justicia, de la venganza, de todo eso ya lo haré en el siguiente video, pero quiero como ir subrayando eso precisamente porque, precisamente por esta cuestión de la violencia que el protagonista ejerció con lujo de detalle, con lujo de aplicación, pues es el porqué del proceso, ¿no? De que se aplique este método. O sea, creo que eh, la existencia de este método, el desarrollo de este método dentro de la película, dentro de este universo ficticio, pues tiene que ver precisamente con un planteamiento que hacen, ¿no? Que el
gobierno en ese momento, en la cuestión de la película, no se está dando abasto en cuestión de la aplicación de la justicia, o sea, no está pudiendo reducir los índices de criminalidad y no está pudiendo reducir los problemas que viven en las prisiones, ¿no? Que esto es algo que creo yo que pues continúa, ¿no? Y no solo continúa, sino que pues que ha empeorado, ¿no? O sea, en la película todavía se puede ver o se plantea un sistema de justicia que pues sí aplicó, por así decirlo, un tipo de justicia al poder llevar al protagonista a la cárcel por un crimen que se pudo comprobar, ¿no? Pero fue un crimen grave y antes de eso pues ya había cometido varios que también eran muy graves, ¿no? Pero bueno, pues hasta que cometió ese pues se le metió a la cárcel, pero algo se hizo, ¿no? Y entonces pues se puede ver que en la cárcel pues como que los que están ahí es porque pues de cierta forma cometieron algo, ¿no? Que no se sabe, no se explica, no se dice, pero bueno. Pero la diferencia con nuestros tiempos, y por ejemplo acá en México, es que el sistema de justicia pues no es un sistema de justicia, es más bien un sistema de encarcelamiento para personas que no pueden pagar su libertad, ¿no? Esa es la realidad. Muchas personas en México están encarceladas sin, o sea, ni siquiera tienen sentencia y están ahí, llevan años ahí o están ahí porque se les sentenció de manera injusta por cuestiones de corrupción, cuestiones políticas, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones ahí en nuestro sistema eh, judicial que necesitan mucha ayuda, que necesitan replantear muchas cosas. Pero bueno, eso es por poner como la realidad más cercana, ¿no? Que tenemos aquí en México. Pero por ejemplo, y creo que eso en México ya está pasando igual, en Estados Unidos también ya es muy sabido que el sistema penitenciario es un negocio, ¿no? Que ahora las prisiones pues son privadas y entonces se les da como a ciertas empresas como esa parte que al gobierno le tocaba y se les paga muchísimo dinero por tener ahí a varios presos. Es sabido que muchos jóvenes, por ejemplo, que cometieron delitos menores o que en realidad no habían cometido ningún delito, pues están ahí precisamente por un sistema corrupto, pero también porque les conviene tener reos, ¿no? Les pagan cierta cantidad por cada reo y muchas veces las instalaciones son horribles, hay mucha violencia dentro de esas cárceles. Creo que en México algo así ya está pasando con ciertas cárceles privadas, pero bueno, sin desviarme más del tema, lo que se plantea en la película pues es todavía como un sistema como no tan corrupto y que hasta cierto punto pareciera que si bien el interés de disminuir la criminalidad y disminuir la población dentro de la cárcel y que haya cierto tipo pues de reinserción, de readaptación, como le dicen, a la sociedad, pues se empuja a desarrollar este método, ¿no? Que es un método que, y aquí sí les voy a pedir a las personas que sean conductistas, que pues, si me equivoco me corrijan con toda libertad, pues que se basa precisamente en eso, ¿no? En un sistema conductual, en un sistema conductista, ¿no? Se puede ver claramente que justamente y Alex es precisamente el candidato perfecto, porque justamente todo lo que se plantea erradicar con este tratamiento, pues es justamente lo que Alex hizo, ¿no? Y lo que encuentra placer, que eso es lo interesante también, ¿no? Cuando se le inyectan estas vitaminas, pues obviamente le están inyectando algo, no se explica exactamente qué, pero es algo que le produce un malestar en cierto tiempo. O sea, yo entiendo que lo inyectan en la mañana, dejan pasar determinado tiempo que saben que va a empezar a hacer efectos, que le va a empezar a causar un malestar muy grande, ¿no? Que es un malestar que entiendo yo que es como un malestar muy parecido a la angustia, es como una sensación de muerte, como dice él, ¿no? Como que pareciera que se empieza a ahogar, como que quiere vomitar, como que el estómago se le revuelve, como que es una sensación de que se va a morir. Creo que así lo dice como 2 o 3 veces claramente, ¿no? Que es una sensación de que se va a morir y se ve, ¿no? Se ve que está sufriendo mucho, o sea, es como una mezcla más bien, es una molestia física insoportable, que eso obviamente causa una molestia emocional insoportable porque pareciera que esta molestia física al llevar
al grado de sentir que se va a morir, pues causa esta angustia de me voy a morir, ¿no? Y entonces justamente cuando ese estímulo se da, es cuando lo aparean, por así decirlo, con otro estímulo, que ese estímulo es la violencia, ¿no? Cómo eligen ese estímulo, más bien cómo se lo presentan a Alex, en lugar de que él lo viva, lo hace de manera vicaria, por así decirlo, ¿no? Que ese también es un punto interesante porque lo que hacen es exponer a Alex amarrado con una camisa de fuerza, con estos como, pues sí, aparatos como muy icónicos de la película, donde tiene los ojos bien abiertos, no tiene posibilidad de cerrarlos. Todo el tiempo le están hidratando los ojos para que no se tenga que detener como esta proyección, ¿no? La proyección de estas películas, y justamente eso es lo que eligen, ¿no? Películas donde se ven actos de violencia de diferente orden, ¿no? O sea, se ven películas de Hitler, de varios nazis como Marchado, si no lo recuerdo, se ven películas de violación, se ven películas de golpizas, o sea, de una banda que se viste muy similar a la de Alex, golpeando a un tipo, o sea, como que justamente todo eso que a él le gusta, que realizó y por lo que se le condenó, llega justo en el mismo momento que siente este malestar físico y emocional, y entonces el organismo a nivel conductual hace un apareamiento de estímulos. Les repito, corríjanme si me equivoco, pero la cosa va más o menos por ahí, ¿no? Y entonces, una vez que se empieza a dar esto, lo que se necesita o lo que se hace en el tratamiento es que esto se repita de manera constante para que cada vez que se dé el estímulo de ver la violencia, pensar en la violencia o estar viviéndola de cierta forma, el malestar emocional venga, ¿no? Por eso la repetición de esta cuestión, o sea, diario le inyectan la vitamina, diario le proyectan una película, y hay un efecto que para él es todavía más desagradable, creo yo, pues es la cuestión de la música, ¿no? De Beethoven, que tiene que ver con esta cuestión del apareamiento de estímulos. En una película están pasando, creo que es la quinta de Beethoven, ¿verdad? La que él era muy fanático, y empieza a gritar, ¿no? Que es un horror, o sea, como que ese güey puede tolerar que le apliquen el tratamiento con respecto a la violencia, pero no puede tolerar ya no escuchar a Beethoven, ¿no? Que de hecho ese es como, se nota que es muy fan, ¿no? Tiene un póster, pone la música en cada momento que puede, o sea, es obvio que es muy fan de Beethoven. Entonces ese es como su, yo diría que ese es el castigo mayor que puede sufrir este personaje, ¿no? Que es que justamente eso que él, ahora que lo pienso, creo que eso es lo único que él amaba de este mundo, ¿no? Bueno, de lo que se plantea en la película, porque, o sea, las personas las veía como objetos, como cualquier cosa, robaba, tomaba dinero cuando quería, carros, lo que sea, pero para la música, en especial para la música de Beethoven, pareciera que sí le tenía un gran estima, ¿no? Parecía que tenía un lugar especial en su vida. Entonces, pues eso se le quita ahí justamente por esta cuestión de, del tratamiento, ¿no? Entonces, como les decía, la repetición de estos estímulos de manera diaria, de manera constante, porque también creo que era en la mañana y en la tarde. Entonces, les repito, se crea este estímulo, no es como la cuestión del experimento de Pavlov, ¿no? Que dejaba a los perros sin comer, y entonces tocaba una campana, y cuando tocaba la campana les daba de comer, y entonces el perro pues llegaba y comía, ¿no? Y entonces Pablo me empezó a hacer eso varias veces para que cada vez que tocaba la campana los perros supieran que iban a recibir el alimento, o sea, se está condicionando una respuesta, o sea, a campanada significa igual a comida, ¿no? Y entonces lo que descubrió Pablo es que cuando tocaba la campana, o sonaba una campana, fuera como fuera, los perros empezaban a salivar. ¿Por qué? Porque pensaban que iban a comer, ¿no? O sea, el cuerpo se condicionó a esa cuestión, o sea, el estímulo es la campanada, el estímulo el estímulo es la campanada, entonces se daba un alimento y el cuerpo reaccionaba ante eso, ¿no? Ya sabe que va a reaccionar de esa forma. Algo así pasa con el protagonista, ¿no? Es como violencia de cualquier tipo, y entonces la reacción es violencia es igual a me voy a morir, prácticamente, ¿no? Para dejarlo como muy, muy claro.
Y aquí lo más interesante del tema es que podríamos decir que el tratamiento funciona la cuestión del resultado. Funciona porque cuando se acaba el tratamiento y se hace esta demostración donde está enfrente está como en un anfiteatro o una cuestión así, un teatrillo, eh, y se hace una exposición de un tipo amenazándolo, amedrentándolo, y él intenta golpearlo, se frena en seco, y entonces es cuando viene como todo este malestar, ¿no? Se empieza como a querer vomitar, siente que se muere, y sale la chica que está desnuda, igual intenta tocarla y también pasa lo mismo, ¿no? Y entonces es cuando los doctores dicen que han demostrado que el tratamiento funciona, que está curado prácticamente, que ya las cuestiones del sexo, las cuestiones de la violencia, eh, ya es algo que Alex no puede realizar de ninguna manera, ¿no? Y entonces ahí es cuando el padre, que es el que pareciera que se vuelve un poco un apoyo ahí para Alex en la cárcel, plantea una cuestión muy interesante, ¿no? Que es la cuestión de la libertad. Y justamente dice que más bien lo que pasó es que a este hombre se le quitó la opción de libre albedrío. O sea, Alex está eligiendo no ejercer la violencia porque no puede, no por una cuestión de convicción, no por una cuestión de que reconozca los límites, no por una cuestión de que reconozca consecuencias, no porque reconozca el respeto al otro. O sea, no hay un sentido de legalidad en él. Lo que hay es un impedimento físico creado a partir del mecanismo conductual. O sea, es algo que ya mencioné yo en un video anterior, pero a mí me suena que es como la creación de un super yo artificial, ¿no? Pero al ser artificial, en cuanto ese mecanismo falle, lo que estaba ahí va a regresar de otra forma. O sea, se limitó el actuar, pero la cuestión de la conciencia, la cuestión interior sigue intacta, ¿no? Sigue igual. Y eso creo que es la mayor crítica que en su momento la película hizo al conductismo, porque entonces nos plantea la cuestión de, bueno, ¿realmente podemos basar el actuar de un ser humano simplemente por la conducta? O sea, ¿podemos simplemente quedarnos en la cuestión de modificar una conducta por estímulos, por castigos, por premios, por reforzadores positivos, negativos, que estoy sonando redundante, pero para que todos nos entendamos? ¿Realmente se puede dejar solamente así? Y algunas personas van a decir sí, en especial en estos tiempos. Muchos colegas yo sé que están muy apegados a ese dogma de la psicología es ciencia, y como es ciencia tiene que ser medible, este, tiene que ser cuantificable, tiene que poderse reproducir en cualquier momento. O sea, tiene que ser apegada completamente al método científico, ¿no? O sea, lo que yo digo aquí con un cierto tipo de personas y los métodos, las técnicas que aplico tienen que aplicarse de la misma forma en China, en Japón, en Estados Unidos, Asia, todo Asia, por ejemplo, Francia, Inglaterra, bla, 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 digan ustedes, ¿no? Cuando la realidad es que yo creo que no es así. O sea, la cuestión conductual sí puede funcionar, pero hasta cierto punto y solamente con ciertas cosas, porque hay cuestiones que creo que la película lo plantea claramente, que requieren una cuestión mucho más profunda, y una cuestión más profunda a la que gran parte de mi gremio le huye, porque se escudan en esta cuestión de que no es ciencia, de que no es medible, de que no se puede reproducir el método, la técnica, bla, bla, bla. Pero eso es porque la visión se ha acotado mucho. O sea, es decir, que la psicología es pura ciencia y conducta, cuando en realidad la psicología tiene muchos enfoques, tiene muchas visiones, y también tiene que ver con una cuestión filosófica, con una cuestión de cuestionamiento, de preguntas, de poder como poner en juego la cuestión de la historia propia, el lenguaje. O sea, tiene que ver con muchas cosas y va mucho más allá, ¿no? La cuestión del conductismo, no sé ahora, en ese entonces lo que sé es que era como muy radical en decir, eh, como que reconocemos el concepto de inconsciente, aquí le llamamos caja negra, pero no nos importa. O sea, como no es medible, como no es cuantificable, como no es tangible, no nos importa qué pasa, y lo que nos importa es el resultado. Si se puede modificar el resultado, como que ya lo hicimos, ¿no? Pero repito, o sea, la película deja claro que no es suficiente, ¿no? Y no solo la película, o sea, hay muchas personas en consulta que
lo mencionan, ¿no? Que están muy frustradas porque siguieron el reto de tantos días en TikTok de mis colegas, o que siguieron los tips y tomaron agüita, hicieron yoga, y como por qué después de 30 días siguen igual. Bueno, pues es que hay cosas que no tienen que ver con que te levantes temprano, hay cosas que no tienen que ver que si tomas agüita o no, que si haces yoga, que si haces ejercicio, que si tomas tus medicamentos. O sea, hay cosas que tienen que ir más allá, y cuando no alcanza todo esto, pues la palabra es lo que queda, ¿no? La palabra, aunque muchos la hagan menos, tiene alcances mucho más profundo de lo que a veces pensamos, ¿no? Y entonces, bueno, regresando a la cuestión de la película, creo que se va quedando claro como la cuestión de este tratamiento es que no es un tratamiento, es simplemente un condicionamiento, es un adiestramiento, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente Alex, como lo planteaba el padre, no está portándose de acuerdo a las reglas por una elección propia, sino que lo está haciendo para no morirse, para sentir que no se muere, ¿no? Entonces ahí la cuestión es que, bueno, si él no puede ejercer su libertad, entonces en realidad no está ejerciendo responsabilidad, lo que está ejerciendo es sumisión, y una sumisión pues atada al físico, y entonces esa es una sumisión pues muy parecida a la esclavitud, porque en realidad no tiene casi ningún margen de acción más que huir de las cosas, ¿no? Y entonces eso nos lleva a la otra parte de este tratamiento, que si bien una de las consecuencias es que ya no hace daño a nadie, la realidad es que la sociedad es muy violenta en muchos aspectos, ¿no? Y entonces nos lleva entonces a este camino donde él eh, intenta regresar a casa y no es bienvenido, intenta pelearse con este tipo eh, que tiene razón. O sea, este tipo que es ahora como el que renta el cuarto de Alex, pues dice cosas muy ciertas, defiende a los padres de Alex, pero como que creo que la dirección intenta que él sea como pesado, como que caiga mal, ¿no? Como que uno diga, ay, pobre Alex, y este güey pinche baboso, ¿no? Cuando en realidad baboso es Alex, pero bueno, pero siento que la dirección se maneja un poco así como para crear empatía con el protagonista, ¿no? Entonces cuando intenta golpearlo, pum, viene otra vez esta cuestión del condicionamiento, y entonces se va de casa, no pudo como defenderse, no pudo hacer nada, y entonces es cuando empieza toda esta serie de acontecimientos muy interesantes, donde se topa con el vagabundo al que golpeó, y entonces ahora el vagabundo, junto con otros vagabundos, lo atacan, lo golpean, y entonces él no se puede defender porque él está aparte de que, o sea, se paraliza precisamente por esta cuestión del condicionamiento que vive, es esclavo de eso, no se puede defender, porque creo que también lo que no queda muy claro es que muchas veces el acto de defenderse sí puede ser un acto violento, es más, muchas veces lo es, pero a veces es necesario para hacerle frente a otro tipo de violencia, ¿no? Que también mi gremio, cómo se la gasta con eso de, ay, no, hay que ser ecuánimes, hay que ser tranquilos, y que hay que casi, casi poner otra mejilla. No, no le hagan caso a mis colegas, por favor, o sea, si necesitan defenderse, háganlo, o sea, no huyan a los conflictos, a veces el conflicto es inevitable y es necesario y hay que hacerle frente, ¿no? Y eso, esa posibilidad se le arranca a Alex porque, repito, están los vagabundos, lo golpean, no se puede defender, y aparte de la golpiza que está recibiendo, está sintiendo este malestar, ¿no? Y justo quienes parecen que llegan a salvarlo, que son un par de policías, resultan ser sus camaradas, ¿no? Sus droguis. Y entonces ahí viene otra escena muy importante, porque se lo llevan quién sabe a dónde, lo golpean, y al no poder defenderse por este malestar físico, prácticamente pues casi lo ahogan, ¿no? Lo ahogan, lo dejan tirado, y entonces pues en este como vagar todo madreado, medio ahogado y así, pues llega a la casa justamente del escritor el que tanto agravió, y entonces ahí esa parte también es muy, muy interesante. La película se me hace muy interesante, creo que lo digo mucho, pero bueno, eh, porque creo que Alex, pues obviamente no se da cuenta por dónde está, no reconoce, no nada, pero cuando llega y ve al escritor, pues se da cuenta, ¿no? De quién es, y qué es lo que él le cometió contra él, ¿no? Y contra una esposa. Y entonces, pareciera que aquí es donde empieza a recibir cierto cobijo, ¿no? Que el escritor lo va a ayudar y todo. Y cuando se pone a cantar la canción, y cuando se está bañando, no sé si es un acto de cinismo puro de este hombre al pensar que, como no lo reconoció, como que ya la libró, y que además prometió ayudarle,
No sé si es un acto del inconsciente como en esta racha de ahora yo soy la víctima, le voy a dar la razón justa para que él también me meta una madriza, o no sé. Ustedes interprétenlo como puedan y quieran. Pero bueno, se me acaba el tiempo, voy a dejarlo hasta aquí el día de hoy. El próximo video acabo con esta cuestión del método Ludovico y si se puede pues ya hablaré de la cuestión de la justicia. Entonces, pues ya saben, dudas, comentarios, sugerencias, háganmela saber. Los espero en el próximo video. Hasta entonces.